La brujería, al menos dentro de la tradición cristiana, ha sido muchas veces sinónimo de lo perverso, lo macabro, incluso lo satánico. Pero ¿acaso no podemos considerarla también un símbolo de las violencias e imposiciones de una sociedad patriarcal y la búsqueda de una liberación erótica del cuerpo femenino? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Dada la llegada del mes de octubre y teniendo en cuenta, por supuesto, la cercanía de Halloween, resulta inevitable que en este nuestro espacio de las meditaciones literarias exploremos un relato de terror eslavo. Para la ocasión elegí uno de los más icónicos, Bille, del gran escritor ucraniano Nikolai Gogol. Un texto que fue originalmente escrito en el año de 1833 y posteriormente publicado en 1835 como parte de la colección Mirgorod, una colección de 4 relatos largos, podríamos decirlo como de cuentos largos o de novelas cortas que recomiendo muy encarecidamente, donde Gogol se inspiró en tradiciones folclóricas e históricas de su tierra natal para crear unos relatos increíbles. Esto, como acabo de señalar, podría sugerirnos o llevarnos a la idea de que el relato que hoy nos compete, Ville, está inspirado profundamente en la tradición folclórica local. Y el mismo Gogol parecía apuntarlo así. Si ustedes tienen la oportunidad de leer este relato, ya sea antes o después de ver esta meditación literaria, se darán cuenta que al inicio Gogol nos señala específicamente que el personaje principal, que se conoce como el rey de los gnomos, está inspirado en tradiciones populares. Esto se creyó a pies juntillas durante muchos años, pero con el paso del tiempo, algunas investigaciones posteriores han parecido probar que esto no es del todo el caso. Es un tema incierto, no podemos estar seguros 100% de lo que les voy a decir, pero lo más probable es que este personaje haya sido inventado única y exclusivamente por la imaginación, a veces un poco surrealista, a veces un poco loca, a veces un poco macabra del mismo Nikolai Gogol. De modo que el inicio de la obra, si tienen la oportunidad de leerla, es más bien una especie de artilugio literario con el cual el mismo Gogol trata de fusionar sus propias quimeras, sus propias fantasías, a veces un tanto pesadillescas, con las tradiciones populares de la tierra en la cual él creció. Esto no quiere decir, sin embargo, ni mucho menos que este relato que hoy nos compete no tenga ninguna conexión con el mundo folclórico local. Por el contrario, tiene una inspiración previa en un relato folclórico recopilado por el folclorista Afanasiev, Alexander Afanasiev, uno de los grandes folcloristas de su época, que así como los hermanos Grimm hicieron en Alemania, se dedicó a recopilar muchas tradiciones populares eslavas. Es un relato que se conoce como La Guardia del Soldado a la Medianoche y es un relato que nos presenta, como lo sugiere su título, el encuentro entre un soldado y una mujer que se presenta como una bruja. ¿Sí? Una bruja en la que existe un conflicto que, por supuesto, en su momento podría haberse leído como una característica confrontación entre el bien y el mal, pero que bajo los ojos de nuestra lectura moderna puede leerse también como una muy interesante metáfora de las perpetuas luchas entre fuerzas masculinas y femeninas y por supuesto también bajo la lectura de la posición de la mujer dentro de una sociedad patriarcal que muchas veces limitaba el ejercicio de su propia sexualidad. Esto es algo que por supuesto trasciende a la tradición eslava y tiene mucho que ver con el mismo concepto de la brujería. Brujería que, como ustedes conocerán, pues era un concepto que ya, por ejemplo, por dar un ejemplo, en el periodo medieval o periodos posteriores podía verse a veces como un símbolo de una mujer perversa, satánica, maligna, pero que bajo nuestros ojos contemporáneos puede leerse también como un intento de aplastar intentos de creación o de independencia femenina o un discurso de conocimiento femenino que iba en contra de un orden tradicional social de inclinación patriarcal, por supuesto. Entonces, este ángulo, debo de señalarlo, es uno que a mí me atrae particularmente y con el que quiero que exploremos el pasaje que vamos a analizar el día de hoy.
Antes de leerlo, quiero señalarles un poco el contexto. El pasaje que vamos a leer el día de hoy se encuentra en el primer tercio de la narrativa. No quería mostrarles otros pasajes del final del relato que son magníficos para darles a ustedes la oportunidad de que lo descubran, porque este texto en particular, esta novela corta, tiene un clímax absolutamente espectacular que se los dejo a ustedes. De modo que se encuentra en un primer tercio y lo que debemos saber es que inmediatamente antes nos hemos encontrado con tres jóvenes que acaban de abandonar la escuela teológica de Kiev, dado que se han ido de vacaciones y están regresando a sus tierras rurales originarias. Uno de ellos es un filósofo. Y este filósofo, junto con sus compañeros, ha llegado a lo que parece ser una posada, después de haberse perdido un tiempo. Llegan a esta posada y uno de ellos, el filósofo, habrá de tener un encuentro con quien él cree originalmente que se trata de una anciana. Dejémoslo ahí. Vamos a leer el pasaje como siempre, como de costumbre, y a continuación, pues haremos esta meditación correspondiente. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Una vez solo, el filósofo se comió la carpa en un abrir y cerrar de ojos, recorrió con la mirada las paredes, le pegó una patada a un cerdo curioso que asomaba el hocico desde un recinto contiguo y, tumbándose del otro lado, se dispuso a dormir el sueño de los justos. Pero en ese momento la portezuela se abrió y la vieja, agachándose, entró en el establo. ¿Qué quieres, abuela?, dijo el filósofo. Pero la vieja fue directamente hacia él con los brazos abiertos. Vaya, pensó el filósofo. Pero no, Palomita, eres demasiado vieja. Retrocedió unos pasos, pero la vieja volvió a acercarse sin el menor recato. Escucha, abuela, dijo el filósofo. Estamos en Cuaresma y yo soy un hombre que ni por 1000 monedas de oro quebrantaría sus preceptos. Pero la vieja, sin pronunciar palabra, extendió los brazos con intención de cogerlo. El filósofo se quedó aterrorizado, sobre todo cuando advirtió que los ojos de la mujer resplandecían con un fulgor extraño. «Abuela, ¿qué quieres? Vete, vete con Dios», gritó. Pero la vieja, sin despegar los labios, le agarró las manos. El estudiante se puso de pie y trató de escapar, pero la vieja le cerró el paso, clavó en él sus ojos centelleantes y volvió a acercarse. El filósofo quiso rechazarla en pellones, pero advirtió con sorpresa que no podía levantar los brazos ni mover los pies. Lleno de terror, comprobó que ni siquiera tenía voz. Sus labios se estremecían sin emitir sonido alguno. Solo percibía el latido de su corazón. Vio que la vieja se acercaba a él, le doblaba los brazos, le inclinaba la cabeza, se subía sobre su espalda con la agilidad de un gato y le golpeaba el costado con una escoba. En ese momento el seminarista, dando saltos como un caballo de silla, salió al galope con la vieja a hombros. Todo sucedió con tanta presteza que el filósofo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Se cogió las rodillas con ambas manos con la intención de detener su carrera, pero, para su sorpresa, las piernas se levantaban contra su voluntad y cabalgaban más deprisa que un pura sangre circasiano. Solo cuando dejaron atrás el caserío y ante ellos apareció una vaguada, flanqueada a un lado por un bosque negro como el carbón, se dijo para sus adentros: «Vaya, pero si es una bruja». La luna, en cuarto menguante, brillaba en el firmamento. La tenue luz de medianoche flotaba suavemente sobre la tierra como un velo diáfano, cubriéndola de una suerte de vapor. Los bosques, las praderas, el cielo, los valles, todo parecía dormir con los ojos abiertos. Apenas soplaba una ráfaga de viento. En la frescura de la noche se percibía una mezcla de humedad y tibieza. Las sombras de los árboles y de los arbustos se proyectaban largas y agudas como colas de cometas sobre la suave pendiente de la llanura. Así era la noche en que el filósofo Jomá Brut cabalgaba con ese insólito jinete sobre los hombros. Una sensación de languidez, desagradable y al mismo tiempo dulce, se insinuaba en su corazón. Agachó la cabeza y tuvo la impresión de que la hierba, que casi le rozaba los pies, crecía muy lejos, a una gran distancia, y que por encima se extendía un espejo de agua clara, como un manantial de montaña. Esa hierba formaba una especie de fondo marino límpido y transparente hasta sus profundidades más secretas. Al menos distinguía con total nitidez el reflejo de su propia imagen,
con la vieja a sus espaldas. Vio que en lugar de la luna lucía un remedo de sol. Oyó que las campanillas azules, inclinando sus cabecitas, tintineaban. Detrás de unos juncos surgió una ondina, mostrando por un instante su espalda y su pierna, su cuerpo turgente y torneado, todo destellos y estremecimientos. La ondina le miró con sus ojos claros, penetrantes y resplandecientes, y empezó a acercarse al tiempo que entonaba una canción insinuante, pero, al llegar a la superficie, se estremeció con una risa cristalina y se alejó. De pronto se tendió de espaldas, con sus senos nebulosos y mates como porcelana sin esmaltar, y sus formas blancas, suaves y elásticas brillaron a la luz de ese sol. Algunas gotitas semejantes a balorios salpicaban sus miembros. La ondina temblaba y reía en el agua. ¿Veía todo eso o no lo veía? ¿Era sueño o realidad? ¿Y qué oía? ¿El murmullo del viento o alguna clase de música? Era una especie de tintineo que resonaba, serpenteaba, se acercaba y traspasaba el alma como un gorjeo irresistible. ¿Qué es esto?, pensaba el filósofo Homabrut, mirando hacia arriba y abajo y corriendo con todas sus fuerzas. El sudor le caía a chorros. Le dominaba una sensación diabólica y agradable, una suerte de goce lánguido y terrible. A veces le parecía que ya no tenía corazón y, aterrorizado, se llevaba la mano al pecho. Agotado, perplejo, trataba de recordar todas las oraciones que sabía. Pasó revista a los exorcismos contra los espíritus y de pronto sintió un ligero alivio. Su marcha se hizo más lenta. La bruja ya no se agarraba a sus hombros con tanta fuerza. La espesa hierba le rozaba los pies y ya no veía en ella nada extraordinario. La media luna resplandecía en el firmamento. Bien, se dijo el filósofo Homabrut y se puso a recitar sus exorcismos casi en voz alta. Por fin, con la presteza de un relámpago, se desembarazó de la vieja y saltó a su vez sobre su espalda. La vieja empezó a galopar con pasos menudos y tan rápidos que el jinete apenas podía respirar. La tierra pasaba rauda bajo sus pies. De no haber sido por la rapidez de la marcha, que le enturbiaba la vista y lo confundía todo, habría podido distinguir con nitidez la lisa llanura a la luz de la luna. Cogió un leño que había en el suelo y empezó a golpear a la vieja con todas sus fuerzas, arrancándole salvajes alaridos, primero coléricos y amenazadores, después más débiles, suaves y moderados, y por último completamente apagados, pues apenas sonaban como delicadas campanillas de plata, cuyo tintineo le traspasaba el alma, hasta el punto de que el filósofo llegó a pensar si de verdad se trataría de una vieja. «¡Ah! ¡No puedo más!», exclamó la mujer, agotada, y cayó al suelo. El estudiante puso pie en tierra y la miró a los ojos. Empezaba a despuntar la aurora, iluminando en lontananza las cúpulas doradas de las iglesias de Kiev. En ese momento vio que tenía ante él a una hermosa joven, con cabellos alborotados y espesos y pestañas largas como flechas. Yacía con los brazos blancos y desnudos extendidos, gemía y miraba el cielo con ojos llenos de lágrimas. Jamás se estremeció como una hoja. Un sentimiento de compasión, timidez y extraño desasosiego, hasta entonces desconocido, se apoderó de él y echó a correr como un poseso. El corazón le latía con fuerza y no alcanzaba a entender esa extraña y nueva sensación que le dominaba. Ya no quería volver al caserío y se dirigía a toda prisa a Kiev, sin dejar de pensar un solo instante en ese incomprensible suceso. Un pasaje enigmático, simbólico y también problemático el que he decidido explorar el día de hoy, ¿no? Un pasaje que me parece que expresa dentro de sus muy diversos simbolismos justamente ese choque, ese conflicto entre una fuerza masculina y una fuerza femenina y que además se da un pasaje simbólico, onírico y también problemático, el que hemos elegido para explorar el día de hoy, ¿no? Un pasaje que muestra, por un lado,
esas tradicionales violencias de género que existían muchas veces dentro de una sociedad patriarcal, dentro de una sociedad en donde los hombres tenían un mayor control. Imagínense, es un pasaje que nos muestra una violencia brutal en contra de un personaje femenino que, debo señalarlo, conduce eventualmente hacia la muerte de dicho personaje femenino. Un pasaje que, por supuesto, como señalaba yo en la introducción, podía entenderse bajo esa lucha de bien y mal, pero que creo que vale la pena explorarlo desde otras perspectivas muy interesantes que demuestran justamente ese conflicto entre fuerzas masculinas y femeninas y que tiene un inmenso poder simbólico y que nos permite entender también cómo dichas transformaciones o dichas comprensiones del choque entre lo masculino y lo femenino reflejan también profundos idearios simbólicos, místicos, espirituales y sobrenaturales, es decir, cómo ese universo sobrenatural también está poblado por muchas de esas tradiciones o esas visiones de género. Entonces explorémoslo, vamos, lancémonos plenamente. Comencemos primero con la posición de filósofo. ¿Qué nos dice el hecho de que nuestro protagonista o uno de los protagonistas de este pasaje sea filósofo? Debemos tener en cuenta una cosa. Este no es un filósofo racionalista, ¿sí? No es un filósofo admirador de Descartes, por así decirlo. Por el contrario, es un filósofo que, como señalaba también en la introducción, acaba de no de terminar, pero sí de tener sus estudios mientras se va de vacaciones en la Escuela Teológica de Kiev. Es decir, es un filósofo que ha recibido una formación probablemente de herencia escolástica medieval para el cual la conexión entre la filosofía y la teología es muy importante. De hecho, uno de sus compañeros, que está un año más adelante que él, es ya teólogo. Entonces queda clara la estrategia ascendente de aprendizaje. Y el otro compañero es retórico, ¿sí? Entonces es claro, eso es una característica herencia del aprendizaje medieval, lo que estamos aquí viendo. Entonces, nos damos cuenta que entonces, por un lado, este filósofo es una figura, sí, pensante, pero es una figura que evoca también la herencia o el pensamiento religioso cristiano, cristiano ortodoxo en este caso. Y a este pensamiento choca o se encuentra una visión popular, una visión tradicional y unas fuerzas de la naturaleza particularmente atractivas. Observemos, por ejemplo, el lugar en donde él se encuentra. Como yo ya señalaba antes, este joven se ha visto obligado a dormir en una posada, pero como aparentemente esta posada está llena, ha tenido que dormir en un establo, ¿sí? Rodeado de animales. Miren que se nos señala que hay un cerdo curioso que asoma el hocico. Esto parece ser solo una imagen casual, pero por supuesto, dado lo que se va a presentar posteriormente, nosotros ya podemos empezar a aludir o a entender la presencia de elementos sobrenaturales, demoníacos, incluso bajo una tradición propia de su época. El cerdo, así como el cabro, por ejemplo, eran animales que se veían como animales potencialmente satánicos, malignos, dentro de los cuales podía esconderse también un alma demoníaca. Entonces ahí ya se empieza a preparar eso. Sumémosle a eso también la presencia de una vieja. Esa visión tradicional de la vejez como un espacio a veces potencialmente también oscuro y perverso. Ya hemos visto también la imaginería estereotípica de una bruja es el de una mujer vieja. Esto es muy diciente también, porque debemos tener presente que la misma noción de senectud dentro de una sociedad machista o patriarcal implicaba que una mujer ya no podía cumplir con esa presunta responsabilidad principal que una mujer debía cumplir dentro de dicho discurso, por supuesto, que se trataba de la maternidad. ¿En qué posición quedaba entonces una mujer que presuntamente había cumplido esa máxima responsabilidad dentro de ese entorno? ¿En qué podía convertirse? En una anciana sabia, por un lado, sí, pero por el otro también en esa figura de sombras, ¿sí? Ahí vemos otra vez la profunda presencia e influencia de ese discurso patriarcal, de esa comprensión también clarísima en donde el hombre tiene un control primordial. Entonces, bajo ese discurso es que nosotros podemos entender de inmediato el rechazo del joven hacia esta anciana. Resulta muy claro. Y creo que este rechazo nos demuestra también, sobre todo en el pasaje que ustedes ven aquí, en este momento en donde él dice, vaya, pero no, Palomita, eres demasiado vieja, que el subtexto de todo esto es claramente sexual, ¿sí?
Nuestro filósofo, lejos de ser una asceta, una persona entregada a la meditación, es una persona que se nos ha dicho anteriormente que se divierte bastante, que gusta de los placeres terrenales, etcétera. Entonces es evidente que para él la sexualidad es algo totalmente común, ¿sí? Pero desde su perspectiva, él rechaza plenamente la posibilidad de un encuentro sexual con esta mujer, con esta anciana, ¿sí? No parece interesarle en un principio. Y claro, la imagen también ya empieza a ser de ruptura en este orden, porque por supuesto, bajo esta perspectiva, la noción de una mujer anciana que todavía tuviese un deseo sexual resultaba inadmisible o resultaba incomprensible o absurda, insisto. La visión de la vejez era una de sabiduría presunta, de alejamiento de esos instintos pasionales. Y esta imagen de inmediato rompe con eso. Y resulta fascinante ver cómo se rompe, cómo se estalla eso con el deseo sexual explícito que demuestra esta anciana. El hombre trata de resistirse utilizando imaginería religiosa, si ustedes se dan cuenta, dice estamos en cuaresma, pero no me interesa, pero la vieja se sigue lanzando hacia él, ¿sí? Cosa que lo inquieta a él mucho, precisamente por esa ruptura de ese deber ser social que se suponía que debían tener una anciana en ese momento. Entonces, y él insiste, vete con Dios, etcétera. Vean que ahí otra vez aparece una imaginería de clara influencia cristiana que va a chocar con todo lo que veremos a continuación, que es una imaginería de tipo pagana, de tipo natural, que choca completamente y que demuestra también muchas veces cómo la perspectiva femenina o el discurso femenino se ha conectado casi exclusivamente con el universo de la naturaleza. ¿Sí? Entonces vamos a irlo explorando. Lo interesante es que entonces esta anciana se refleja también o se revela como una anciana inusual, una anciana que tiene unos ojos centelleantes, ¿sí? Es decir, un aire sibilino, un aire misterioso, un aire tal vez de serpiente, tal vez de gato, ¿sí? Un aire sobrenatural. Ya empieza a entrar el universo sobrenatural, ¿sí? Y una vez entra dicho universo sobrenatural, nosotros vemos que el filósofo se asusta, él trata de rechazarla ya, pero luego súbitamente se da cuenta que él no tiene ningún control sobre su propio cuerpo. Al contrario, lleno de terror se da cuenta que ni siquiera tiene voz. Poderosa imagen también, ¿no? Que en este marco invertido, en esta noche en donde este orden, en donde el hombre siempre es el que lleva la voz cantante y más este hombre que es un hombre, un joven que está en proceso de formación para ser un gran miembro de esta sociedad, un gran retórico, un gran filósofo, un gran teólogo, se ve obligado a callar, ¿no? Yo quiero que ahí también pensemos, por supuesto, cuántas veces muchas mujeres se vieron en esa posición histórica de estar calladas, ¿no? Entonces aquí se invierte el orden y ahora es él que tiene que callar. Y no solamente tiene que callar, sino que su cuerpo ya no le obedece a él. No tiene ningún control sobre él. De la misma forma que también, teniendo en cuenta pues muchos contextos históricos, muchas mujeres pues también veían que el destino de sus cuerpos y de su sexualidad estaba prehecho de antemano. De la misma forma, aquí le sucede ahora es al hombre. Vemos es un acto de inversión. Se trocan los roles tradicionales dentro de esta sociedad. Entramos en una sociedad paralela, en un orden distinto. Obviamente, en ese momento entonces él queda completamente controlado. Y no solamente, fíjense además la imaginería, lo que nos está mostrando esto. El hombre queda controlado y se convierte además en una especie de caballo. Un caballo que es montado de inmediato por esta mujer, ¿sí? Que se sube sobre él con, se nos dice, la habilidad de un gato y luego lo golpea con una escoba. Y él sale a galope, corriendo como un caballo. Queda en cuatro patas y sale corriendo de inmediato. Hay una animalización de este personaje. Por supuesto, yo sé que los seres humanos todos somos animales también, pero creo que bajo el discurso que aquí se nos presenta y sobre todo teniendo en cuenta el contraste con la noción de la filosofía, este filósofo súbitamente se descubre a sí mismo como un caballo que solo puede obedecer a las instrucciones de esta mujer que lo lleva a recorrer un universo natural que exploraremos con más detalle en un momento. Entonces, la imagen, o por un lado, es de nuevo clarísimamente sexual. De nuevo, es evidente que ahora hay una idea de una
de un acto de montar, de una posesión sexual en donde es la mujer quien lleva las de mandar, ¿sí? Quien está controlando el acto sexual. El hombre solo se convierte entonces en una figura pasiva, que eso por supuesto nos llevaría o nos puede explorar, nos llevar a pensar en una rica reflexión sobre los límites del deseo sexual femenino, del erotismo femenino y de su satisfacción erótica dentro de muchas sociedades hipermasculinizadas, ¿no? En donde la mujer debía ser ante todo, pues, o se convertía muchas veces en un agente pasivo ante el deseo sexual masculino al cual ellas debían satisfacer. Aquí se ve exactamente lo contrario. Es el hombre el que está satisfaciendo el deseo erótico de esta mujer, que se expresa, por supuesto, a través de esta idea del caballo que corre, ¿no? Creo que la imagen es muy clara, ¿no? Creo que nos queda muy claro. Pero por supuesto también una cosa que me atrae es que podemos llevarlo más allá de un simbolismo sexual y ver cómo esta idea del caballo ahora evoca nociones de aventura, nociones de libertad, nociones de independencia que eran también muy características de un universo masculino. No exclusivamente, siempre vamos a poder encontrar excepciones, pero usualmente cuando nosotros pensamos en estas grandes sagas históricas de guerreros, luchadores y demás, ¿en qué pensamos? Pensamos es en hombres que recorren la estepa y demás, ¿sí? En este caso, ¿no? Podríamos pensarlo, ¿sí? Que recorren estos mundos ucranianos, estas estepas acá y que muestran su poder. Ahora vemos es exactamente lo contrario. Ahora quien tiene la libertad, quien se convierte en una especie de figura cuasi guerrera e independiente, es la figura femenina, ¿sí? Y ahí es donde vamos viendo entonces eso. Vemos cómo progresivamente además vamos saltando de este universo doméstico, de ese universo doméstico en el cual están ubicadas muchas mujeres y entramos en un universo natural, un universo primal, ¿sí? Pasamos, corre, corre, corre y luego se nos dice que nos vamos acercando hacia un bosque negro como el carbón, ¿sí? Y solo es en ese momento que nuestro protagonista, me parece un poco tardíamente, ¿no? Se da cuenta, pues esta es una bruja, desde su perspectiva es como estoy siendo dominado por este ser, por esta mujer, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Ahí es donde pues creo que ya la imaginería nos iba apuntando hacia eso, ¿sí? Y vemos que se han trocado por completo los roles y ahora este joven está totalmente sometido por esta figura. Observemos también, nos encontramos en un espacio nocturno, es evidente, ¿no? Que también, siguiendo este orden de inversiones, este trocamiento de los órdenes, ahora nos encontramos en ese espacio nocturno que también muchas veces tradicionalmente se conectaba con la exploración o el universo femenino. ¿Sí? Hay unas imaginerías muy poderosas, se nos habla de una medianoche en la que flotan suavemente sobre la tierra un velo diáfano, el vapor, praderas, bosques, cielo, valles, todo nos evoca un universo natural, un universo en donde la mujer parece tener un mayor poder. Esto también es muy característico de una imaginería tradicional, en donde los hombres muchas veces se expresaban o se concebían como seres pensantes, seres racionales, mientras que las mujeres de inmediato se conectaban con el universo de la naturaleza, ¿sí? Y aquí, pues, aquí hay un sinnúmero de alusiones que quedan muy claras y que demuestran esa unidad, ¿sí? Árboles, arbustos, sombras largas y agudas, colas de cometas, mejor dicho, hay una sobredosis, por así, una sobreabundancia de imaginerías de la naturaleza. ¿Sí? Y es en ese contexto en donde el filósofo sencillamente es cabalgado por ese insólito jinete, se nos dice allí. Noten un detalle, es que dicen, una sensación de languidez desagradable al mismo tiempo dulce se insinuaba en su corazón. En él hay también hay una insinuación también de un placer sexual o de una cierta satisfacción. Una satisfacción que, sin embargo, en este caso se ve como aterrorizantes porque no es él quien está ejerciendo el control, ¿no? Donde él se ve como, se asusta, digamos, siente que hay algo imperfecto, algo terrible allí, pero algo que innegablemente también parece satisfacerlo al menos un poco. Al menos un poco, hay alusiones de una parcial satisfacción, pero al mismo tiempo un terror ante el saber que él no es quien tiene ese poder, ¿no? Que otra vez me parece muy diciente, ¿no? También como la idea de una pérdida de control, de poder sexual, de agencia, digamos, dentro de un acto sexual o de independencia, resulta aterrorizante, sobre todo, específicamente en este caso, para un hombre, ¿sí? Y miren, por si esto no fuera suficiente, esta imaginería natural ahora se encuentra o entra en el universo del agua,
¿sí? Las praderas o la hierba sobre la que corre Jomá, y sobre la que corre esta mujer, de pronto se transforman en un espejo de agua clara, como un manantial de montaña. Ahora vemos la imagen del agua. No lo podemos hacer más claro y más evidente otra vez. Una imagen que también tiene un poder evocativo y arquetípico característicamente femenino. Ese poder originario, vital, materno, por supuesto, con el que muchas veces se ha leído a lo femenino, ¿sí? Vemos el agua primigenia, un agua en donde él ve el espejo de esto. Y otra vez, el juego de espejos es muy claro, es la idea de una inversión, se ha trocado un orden, está todo invertido, estamos viéndolo desde otro lado, en donde él ve esa propia imagen. Miren que la inversión continúa también en el espacio, se nos dice que en lugar de la luna lucía un remedo de sol, estamos en un universo al revés, en un universo paralelo, una dimensión alterna, ¿sí? Y es en ese contexto en donde nosotros vemos la aparición de una ondina. ¿Sí? Así es como esta traducción lo llama, pero en la palabra original, en el ruso original es rusalka, ¿sí? Y rusalka la traducción más sencilla o la comparación más sencilla podría ser decir que los rusalkas o las rusalkas son el equivalente eslavo a nuestras sirenas, o a la sirena occidental, a la sirena griega. Pero esto, igual que pues, pasa con las mismas sirenas, esto es una cosa mucho más ambivalente y compleja. Entonces detengámonos un momento a explorar qué son las rusalkas. Las rusalkas, al parecer, nos han dicho folcloristas, el mismo Vladimir Prop también lo decía en su momento, aparentemente tienen una herencia pagana eslava y originalmente eran evocaciones similares a lo que nosotros podríamos mencionar a las ninfas, unas figuras de fertilidad que se encontraban en los bosques, figuras siempre femeninas de fertilidad, que no necesariamente tenían una connotación negativa. Sin embargo, para el momento en el cual se escribe este relato en el siglo XIX, las rusalkas han adquirido una cualidad maligna, una cualidad de pesadilla incluso. Y permítanme les cuento, por ejemplo, de dónde se presuponía que en este periodo se decía que venían las rusalkas. Las rusalkas eran en ocasiones criaturas marinas o criaturas de las aguas, no necesariamente del mar, también pueden ser de los ríos, que regresaban al mundo de los vivos con el objetivo de destruir a los hombres, aniquilarlos. ¿Y por qué? Porque muchas de ellas habían sido originalmente víctimas de esos poderes masculinos, de esas violencias masculinas. Mujeres que, por ejemplo, habían sido violentadas o asesinadas por sus esposos. Mujeres que se habían suicidado por la desesperación sentida al vivir en un matrimonio profundamente infeliz. Mujeres que habían sido asesinadas cuando sus amantes habían descubierto que estaban embarazadas y por supuesto no estaban casadas. Mujeres que habían sido víctimas o sometidas a muchas de esas violencias características del patriarcado en contra del cuerpo femenino. Sí, muchísimas. O sea, podemos hablar aquí muchísimas potenciales violencias. Y en su acto de venganza, estas mujeres se encargaban ahora de seducir, arrastrar a los hombres hasta la perdición y hundirlos. Lo más tradicional, digamos, en esta tradición de las rusalkas, investigando para esta meditación, era lo siguiente, era atraer con un cuerpo desnudo e increíblemente bello, un cuerpo que se adaptaba se transformaba de acuerdo a los deseos y las fantasías de cada individuo masculino, atraer a estos seres y una vez recibieran el abrazo de estos seres, una vez estos hombres se lanzasen a abrazarlas, ellas se hundían rápidamente en el agua, rápidamente y conforme llegaban hasta el fondo del agua, llevaban al hombre hasta el fondo del agua, su piel se volvía muy gelatinosa, ¿sí? Oleaginosa, ¿sí? Se llenaba como de aceite, de tal forma que el hombre ya no podía prenderla, ya no podía agarrarla. Miren el simbolismo claro ahí también, ¿no? La idea de que yo ya no puedo aprender a esta mujer, ya no puedo tenerla, y los hombres se veían obligados entonces desesperadamente a tratar de nadar hacia la superficie, pero ya era demasiado tarde. También en otros casos se decía que su forma de asesinar a estos hombres, que podría ser como el remate de lo que estaba diciendo también, era que una vez los sumergían en las aguas, empezaban a hacerles cosquillas, con el objetivo de que los hombres pues rieran y por lo tanto pues ya abrieran la boca y pues se llenasen sus pulmones de agua y se ahogasen, ¿sí? Entonces la imaginería es muy diciente y es bajo esa comprensión que debemos entender todo lo que aquí se nos presenta. Miren, justamente este individuo masculino, este filósofo, está viendo esto,
¿sí? Se nos dice que él observa unos ojos claros, penetrantes y resplandecientes, una canción insinuante, una risa cristalina, unos senos nebulosos y mates como porcelana sin esmaltar, unas formas blancas, suaves y elásticas que brillaron a la luz de ese sol, ¿sí? Entonces, y también se nos habla de esa ondina que temblaba y reía en el agua. ¿Sí? Nuestra primera lectura, si no conociéramos la terminología de la Rusalka o estas historias mitológicas que yo les contaría, es que pues, es evidente, es una atracción de deseo sexual. Se está diciendo, ven a mí, poséeme. ¿Sí? Otra vez continuando pues las evocaciones eróticas que tiene este pasaje. Pero algo que resulta particularmente potente es que detrás de ese deseo se esconde la muerte, se esconde la destrucción. Entonces es evidente que a través de esa presencia de la luna, la hierba que se transforma en agua, la ondina rusalka, nosotros estamos sugiriendo, o sea, se nos está sugiriendo la cercanía de este hombre hacia su propia muerte, ¿sí? Como lentamente se va acercando hacia su destrucción, atrapado por ese deseo. ¿Sí? Y entonces todo este pasaje se nos revela como una manifestación específica de ese deseo masculino que resulta, o en este contexto se revela como totalmente destructivo, como aniquilador, que ahora se vuelve en contra de este hombre y lo aniquila por completo. ¿Sí? Ese deseo que por supuesto puede tener connotaciones increíblemente violentas y destructivas, ahora se vuelve una fuente de destrucción a su vez. Y entonces, bueno, podemos decir, listo, entonces aquí quién está ganando, ¿no? Está ganando es esta fuerza femenina. Y debo señalar que más adelante en el relato, si ustedes de nuevo leen esta fantástica historia, descubrirán que esta mujer era célebre precisamente por atraer a muchos hombres y cabalgarlos durante largas noches, agotarlos por completo, con todas las connotaciones sexuales que esto tiene. De hecho, pues aquí me viene a la cabeza, por ejemplo, también la figura de Lilith, ¿no? Lilith, que es considerada en algunas tradiciones como la primera mujer antes de la aparición de Eva, una mujer que como Adán fue creado con ese barro originario y que por lo tanto era equitativa, era igual a Adán y no inferior a él, y que en un momento pues también se convirtió en una figura libérrima, una figura que no aceptaba ningún control de parte de Dios y que por lo tanto fue transformada en una especie de demonio, desplazada, exiliada, y luego sí fue que Adán surgió de la costilla, perdón, Eva surgió de la costilla del hombre, insinuándose por supuesto una segunda versión de la mujer que ahora estaría subyugada, ¿sí? Mientras Lilith se convirtió en una especie de protovampiro, ¿sí? Una figura que junto con sus súcubos e incubos, sus seguidores, se encargaba de chupar las energías de hombres y mujeres a través del sexo. ¿Sí? Entonces hay evocaciones de eso, ¿sí? Ahí donde nosotros también podríamos leer este relato y este episodio no solamente bajo la clave de la brujería, sino también del vampirismo, ¿sí? Y les aconsejo que lean el relato porque justamente hay episodios, sobre todo en el final de la narrativa, que no evocan, que evocan precisamente esto, este elemento vampírico, muy atractivo también. Pero bueno, y entonces, en ese momento, observemos que este individuo dice que, volvamos aquí a Jomá, él está diciendo, bueno, yo no sé, esto es sueño, esto es realidad, ¿qué es lo que me está sucediendo? Escucho una especie de tintineo, un sonido que se vuelve un gorjeo. Estos sonidos empiezan, yo creo que también aducen o señalan, digamos, ese deseo creciente, esa atracción que para él va a ser totalmente destructiva. Pero es en ese momento, es en ese instante que él, que parece entregado, digamos, a esa sensación diabólica agradable, ese goce lánguido y terrible, ¿sí? Como si él también estuviera deleitándose de este deseo erótico, de esta sensación que tiene acá, empieza a recordar oraciones. Entonces, volvamos a la oposición que aquí se nos presentaba. Tenemos una fuerza cristiana, una fuerza religiosa de origen cristiano que en este caso se conecta con un poder masculino, la imposición de un poder masculino y esta fuerza primal, natural, quizás de herencia pagana que representa la fuerza femenina. Y él a través de la oración empieza a debilitar progresivamente a esta bruja. ¿Sí? Empiezan a rotarse nuevos los roles, es decir, empezamos a volver otra vez a este orden tradicional, ¿sí? A este control masculino. Y Jomá, eventualmente, a través de dichas oraciones y sus exorcismos, ¿sí?
como si esto fuera precisamente un exorcismo, logra desembarazarse de esa vieja y saltar a su vez sobre la espalda. Es decir, es ahora él quien toma la agencia, es ahora él quien controla a la mujer. De modo que este universo onírico y alterno que observamos, este universo de lunas, de bosques, de aguas, de ondinas, rusalcas, ahora empieza a dar paso otra vez hacia un regreso hacia la realidad. Miren qué fascinante, realmente fascinante, cómo la fantasía se convierte en una manifestación simbólica de esa posibilidad de liberación o de ese otro orden en donde la mujer es quien impone un control que de la misma forma que en el orden hipermasculino resulta totalmente violenta y destructiva, ¿sí? Es como una respuesta idéntica en un juego de espejos, ¿sí? Y que aquí estamos regresando ahora hacia un control más tradicional del hombre sobre esta mujer. Un control que, bueno, vemos que allí se expresa, ¿no? Que ahora él también empieza a ver que ese mundo a su alrededor empieza otra vez a distinguir la llanura, empieza otra vez a convertirse en ese mundo lógico que él conoce, ¿sí? Y es en ese marco en el que nosotros vemos ese increíble acto de violencia en contra de esta mujer, ¿sí? No solamente la golpea para escapar, sino que lleva aún más la fuerza hasta el punto de destruirla, hasta el punto de asesinarla, de golpearla con todas sus fuerzas, que produciéndole salvajes alaridos, que son al principio coléricos, luego débiles y moderados, por última completamente apagados. Es una imagen que, insisto, en su momento de escritura podía leerse bajo la perspectiva de un triunfo del bien sobre el mal. El individuo, el filósofo, inspirado por el poder de Cristo y de la ortodoxia que logra vencer estas fuerzas primales y malignas de la naturaleza. Esa podía ser una lectura en ese entonces, pero por supuesto nosotros como lectores contemporáneos también vemos y intuimos el increíble acto de violencia que esto tiene, ¿no? Un acto de violencia que concluye, aunque no lo vemos específicamente en este pasaje, con la muerte de este personaje, de esta bruja, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo ahora, si continuamos esta noción de una lucha visceral entre estas dos fuerzas, la fuerza masculina impone su poder, controla y aplasta plenamente, ¿sí? Hasta el punto de aniquilarla por completo. Y bueno, es en ese marco que llegamos ya al final del pasaje y vemos que la mujer se desploma, queda totalmente agotada, insisto, después descubriremos que muere, y créanme que esto no es un spoiler tan grave como parecería, no me estoy arruinando aquí, no les estoy arruinando aquí la historia, hay mucho más que contar, se los prometo. Y en ese momento él de nuevo, en ese momento de destrucción, el estudiante se levanta, mira a su alrededor, vemos que llega la aurora, por supuesto, eso es característico también, está terminando ese espacio opuesto, distinto de la noche en donde se podía expresar esta independencia, esta libertad. Aparece. Y miren cómo aparece. Además es que es muy casual. No es nada casual, perdón. Lo que vemos, y es que en la distancia se ven las cúpulas doradas de las iglesias de Kiev. Por supuesto, el triunfo de este pensamiento cristiano y de este orden patriarcal y masculino sobre el cuerpo femenino. ¿Sí? Es una imagen visceral, terrible, ¿no? Que nos muestra también cómo existe esa imposición, digamos, de ese orden sobre el cuerpo de la mujer hasta el punto de violentarlo y de llevarlo a su propia destrucción. Es muy potente y muy terrible lo que vemos en esta imagen. Notemos un pequeño detalle, quiero también señalarlo, y es que en ese momento la anciana se revela como una mujer joven, ¿sí? Se revela como una mujer no solamente joven, sino increíblemente hermosa, ¿sí? Una mujer que también se camuflaba, se vestía, se disfrazaba de anciana para obtener lo que deseaba, ¿sí? Esto se puede leer de muchas formas, por supuesto, ¿no? Pero es también, por un lado, digamos, como la expresión de ese deseo, yo podría leerlo así, como ese ser interior, la expresión de ese deseo erótico interior, que naturalmente existe dentro de toda mujer en cualquier momento, etapa de su vida, por supuesto, ¿sí? Ese deseo que nunca se apaga, que siempre está presente. Por supuesto, desde una forma más literal, dentro del universo fantástico del relato, es la idea del encubrimiento, la necesidad a veces de encubrirse como mujer para poder obtener una determinada meta. En todo caso, otro detalle que también me atrae es que esta mujer tiene cabellos alborotados y espesos y pestañas largas como flechas.
Este es un relato que juega mucho con la idea de la mirada. De nuevo, no quiero entrar en muchos detalles porque me parece interesante que ustedes puedan explorarlo en su lectura, pero la mirada, el acto de ver o no ver, es muy importante en este relato. Y este acto de que se enfatice, digamos, estas pestañas largas, estos ojos largos, tiene una cosa valiosa que habrá de repetirse en el final del relato, que se los dejo a ustedes para que lo descubran. Em, Jomá entonces en ese momento se aleja, digamos, totalmente aterrorizado por todo lo que ha sucedido, sale a correr como un poseso, me parece muy diciente también la imagen, ¿no les parece, no? Que ahora sea él quien está corriendo como un poseso, ¿no? No precisamente el que sea él el que esté ahora poseído por estas fuerzas malignas por encima de esta figura femenina, ¿no? Bueno, pero el punto es que él se aleja cada vez más y más y más, el corazón le late con mucha fuerza, ya no entiende qué es esa fuerza que le dominaba, acaba de vivir un acto que le resulta totalmente inusual e incomprensible y es en ese marco que él se aleja y parte hacia Kiev, regresa de nuevo a ese lugar seguro, a ese lugar espiritual del cual él ha partido originalmente, ¿sí? Es potente esas imaginerías, ustedes se dan cuenta, ¿no? Como esa fusión de imaginerías que aquí se van presentando paso a paso. Y bueno, de esa forma, digamos, vamos llegando hacia el final del pasaje. Y quería señalar, digamos, por ejemplo, también que al parecer, antes de llegar al cierre, esta figura de Jomá también se conecta con algunas, o la figura mítico maligna que habrá de abarcar o aparecer posteriormente en la narrativa, tiene que ver también con tradiciones folclóricas que leían a San Juan Cipriano, que era un célebre santo, un apóstol, si mal no recuerdo, que también terminó sus días ¿en qué? En Oriente, ¿sí? Esa idea o Juan Casiano, tal vez aquí se me confunden los nombres, pero sí, es al parecer una evocación, digamos, de una tradición folclórica popular que se entremezclaba con una tradición teológica, con una tradición, digamos, de los santos de Oriente, en donde todo lo que vimos en este pasaje se conectaría con una idea de una otra edad. ¿Qué pasa cuando este pensamiento cristiano entra en choque con ese otro oriente? ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué pasa? Entra una violencia, entra una destrucción, entra una potencial aniquilación. ¿Qué pasa? Esa constante lucha entre esas dos fuerzas es uno de los motores centrales de la narrativa. Y bueno, pues con esto concluimos la lectura, el análisis de este pasaje. Creo que por supuesto nos queda una sensación potencialmente muy perturbadora, ¿no? Esta aniquilación de esta fuerza femenina por encima de la masculina después de ese momento de control igualmente total y absoluto de la figura femenina sobre la masculina. Sí, ahora triunfó el masculino sobre el femenino. Pero, sin embargo, y con esto también quiero cerrar, quiero invitarlas a que lean el relato para darse cuenta cómo la conclusión del relato puede leerse también bajo esta misma clave y puede leerse como este acto de violencia que cometió este joven habrá de tener una cierta compensación o bueno, no sé si decirlo, una venganza también al final de la historia, ¿sí? En resumidas cuentas, yo creo que una de las lecturas más interesantes que nosotros podemos hacer del relato es una expresión de esas perpetuas violencias que han existido dentro de una sociedad patriarcal que se han impuesto y unas violencias mínimas y que resultan, como vemos en este pasaje, insuficientes, digamos, para oponerse de parte de unas figuras femeninas. Y la pregunta que, por supuesto, nosotros como lectores debemos hacernos es como la necesidad de la construcción de un orden, de una nueva sociedad que ya no dependa precisamente de unas violencias de un lado a otro, sino de un genuino respeto y de una verdadera noción de equidad en donde ya no exista ese control, donde ya no necesariamente sea necesario que uno cabalgue a otro, sino que puedan correr con la misma equidad al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si cuando ustedes lo lean sería interesante, también pueden poner en los comentarios cómo les parece ese final, qué les revela a nivel alegórico el destino de este filósofo al final del relato. Ahí se los dejo. Un final que, por cierto, habrá de retomar de nuevo muchas de estas imaginerías vampíricas, de estas imaginerías brujeriles, y lo va a llevar a un clímax de terror impresionante que también tiene
bastantes nuevos sentidos. Y que por cierto tienen un final distinto al del cuento folclórico que inspiró el relato original, el relato de Gogol. Bueno, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por su interés. Mi nombre es Diego Arboleda, estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión. Todo lo mejor.